Muy buenas noches, queridos amigos de Debate Jurídico. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa, que es un aporte de la Academia Dominicana del Derecho a la Sociedad Dominicana. En el día de hoy vamos a continuar hablando de un tema muy interesante, que es el derecho procesal civil. No hay una cosa más grande que los intereses. Y el derecho civil, el derecho procesal civil, organiza los intereses de las sociedades, los procesos, cómo se llevan. Y con eso no se juega. Y como estamos en los albores, en el debate del conocimiento de un nuevo Código Procesal Civil, creemos que la sociedad dominicana debe conocer qué ha pasado con esto. En el primer gobierno del presidente Fernández, designó una serie de comisiones para la modernización de todo el parque codificado, y el Código Procesal Civil fue una de ellas. Resulta que en esta segunda fase pues se le ha dado continuidad a ese trabajo y hay una comisión que fue nombrada por decreto para el conocimiento del Código Procesal Civil, de la cual forma parte el licenciado Reinaldo Ramos Morel. Con él vamos a conversar en el día de hoy, porque en el camino ya hay dos proyectos. Un proyecto que trabajó esa comisión y hay un proyecto que esa comisión modificada bajo la dirección de el doctor Mariano Germán Mejía, pues ha producido otro insumo. De manera que nosotros hemos considerado interesante airear las dos piezas, las contradicciones que pueden haber entre ellas, y para eso vamos a hablar con Reinaldo para obtener ambas visiones de lo que debe ser el nuevo procedimiento civil en la República Dominicana. Bienvenido, Reinaldo. Bien. Quien además, es importante señalar, es miembro fundador de la Academia Dominicana del Derecho y un maestro. Bienvenido al programa. Buenas noches, José Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Reinaldo, nosotros hemos visto con mucho entusiasmo, ¿verdad?, que hay un nuevo proyecto de Código Procesal Civil, pero todos sabemos que es justo hacer un paréntesis especial para distinguir la partida de la doctora Margarita Tavares. Creo que la comunidad jurídica nacional, antes de que hablemos del tema, está sumamente resentida con esta partida de una mujer extremadamente valiosa, una mujer extraordinaria. Yo decía siempre en el Congreso, cuando se hablaba de la edad de los jueces, digo, señores, pero ahí hay jueces que son de los más viejos, que son los que más trabajan. Y lo decía por doña Margarita porque me constaba que tanto en el marco de la Suprema Corte de Justicia como fuera de ella, en términos de cooperación, por ejemplo, nosotros somos testigos en la Academia Dominicana del Derecho que doña Margarita fue miembro fundadora de la Academia Dominicana del Derecho, y doña Margarita iba al Congreso a colaborar y andaba con su andador todos los pasillos del Congreso a integrarse en labores de cooperación con nosotros en todo este conocimiento de estos procesos de codificaciones. Y ella era parte también de una escuela que cuestionaba el hecho de que se abandonaran algunas figuras y cuestionó el hecho de esa nueva pieza. Reinaldo la acompañó en eso. De hecho, se apartaron en algún momento de la comisión por tener divergencias de criterio en algunos sentidos. Y es bueno que la sociedad jurídica dominicana conozca qué pasa entre el código de la comisión Mariano y la otra comisión. Bien, pues la historia comienza con la designación por el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, de una comisión presidida por doña Margarita Tavares e integrada en ese momento también por el doctor Mariano Germán y por mí.
Y así se inicia una labor que tenía por objeto actualizar nuestra legislación procesal civil, que está dividida en dos lados, podemos decir. De un lado, el Código Viejo con pocas modificaciones, y por otro lado la Ley 834 y la Ley 845 de 1978, que en su momento pues trajeron a la República Dominicana pues las últimas reformas del procedimiento civil francés, porque trajo instituciones nuevas de un código recién promulgado en Francia en 1976, y nosotros ya en 1978 pues adoptamos esa legislación, y hoy día es la base del proceso. Naturalmente esa adopción en 1978 fue parcial. Hubo otras figuras que quedaron fuera de la reforma, y no se han producido nuevas modificaciones de 1978 para acá. Entonces tenemos la Ley 834, que nunca ha sido bien integrada al texto del código en sí, pero que en la práctica funciona perfectamente, o funciona muy bien. Entonces, bajo el liderazgo de doña Margarita, es justo reconocer, pues se iniciaron unos trabajos, pero nosotros como comisión tuvimos siempre bien claro que lo que queríamos era dotar al país de una legislación más moderna, más clara, con un lenguaje llano, con un lenguaje muy tipo a la Ley 834 de 1978, que contiene definiciones de figuras jurídicas como la conexidad, como la litispendencia, explicado más llanamente. Y siempre entendimos en ese momento que lo más conveniente era no apartarnos de lo que ha sido ya una tradición nuestra, que nuestro derecho, principalmente el derecho civil, el derecho procesal civil, ha seguido los lineamientos del Código Civil francés y del Código de Procedimiento Civil. Y en ese sentido nosotros tratamos de mantener esa tradición y de seguir ese camino sin que necesariamente hiciésemos una copia servil, ni mucho menos, del procedimiento que imperaba en Francia en ese momento. Al contrario, figuras que parecerían que podían entrañar que nosotros tuviéramos que hacer cambios en la organización judicial, o figuras que se entendían que no eran asimilables fácilmente, pues no fueron adoptadas. Entonces nosotros tratamos en ese proyecto de que las cosas se pusiesen claro, tal como se celebra hoy una audiencia, por ejemplo, para que no haya una variación, para que no haya una ruptura con la práctica. Exacto. Entonces ese código se desarrolló en base a cómo se desarrolla una audiencia en el día de hoy, cómo una audiencia se celebra, y ese es el mismo rigor que lleva. En términos generales, ese código es perfectamente asimilable y no implica ningún trauma para prácticos, para jueces, para abogados en ejercicio. Lo que se hizo en ese momento fue que se tomaron los principios directores del proceso, a modo de principios generales, tal como está en el Código de Procedimiento Civil francés, donde se toma, por ejemplo, lo que es la acción, lo que es la instancia, lo que son los hechos, lo que es el derecho, el principio de contradicción, y todos esos principios son conocidos por nosotros, lo único que no están en un texto en específico, de manera que cualquier estudiante, cualquier profesor, cualquier abogado, cualquier juez lee eso y no está leyendo absolutamente nada nuevo, solo que ahora está integrado a un cuerpo. Claro, porque esos principios generales siempre han sido parte de una tradición que se respeta, que la jurisprudencia asume en general. Totalmente. Pero no eran parte de la norma positiva. No eran parte de la norma positiva. Pero es muy importante ahora que
realmente hay toda una revolución donde la tradición jurídica germano-románica, que muchos dicen que es medieval, está siendo cuestionada, pero sin reconocer que el derecho no es una revolución, el derecho es una evolución. Claro. Entonces, importante, porque uno de los problemas que nosotros tenemos en la formación de nuestros abogados, en primer lugar, aquí hay muy pocas escuelas de derecho. Por ahí hay cosas que sacan licenciados, pero muy pocas escuelas de derecho. Y de las pocas que hay, lamentablemente, en general, los abogados que se están formando no tienen una idea de los principios rectores, de esos principios generales que en materia de procedimiento. Esos principios rectores están allí de 1976 en Francia y consagrados ya en el código, pero la tradición los trae de miles de años. Basta leer la obra del profesor Froilán Tavares. Ahí está todo. Y ahí está sí, la mayoría de esos. Pero les digo que es bueno haberlo rescatado en el derecho positivo, ya en la norma propiamente, claro, porque tal vez ahora lo enseñan. No, y con la constitucionalización del proceso también el principio de contradicción, por ejemplo, tiene más relieve. Claro. Que es el principio vital, que ese es el que garantiza el respeto absoluto al derecho de defensa. Entonces, se fueron simplificando otras instituciones como los incidentes de la prueba, la ley 834 fue mejorada, fue inserta ya el cuerpo completo del código y se fueron actualizando otras instituciones, se regulan las medidas de instrucción, se suprime definitivamente esa diferencia entre sentencias interlocutorias y sentencias preparatorias, de manera que en lo adelante se hable únicamente de una sentencia que decide un incidente y el recurso que se interponga contra ella no puede ser hecho inmediatamente, sino luego de la sentencia del fondo, con el objeto de agilizar el proceso. Se amplía también la técnica de avocación, de manera que si por algún momento un asunto es recurrido, llega a la Corte de Apelación, la Corte de Apelación al analizarlo pueda retener el caso y decir, bueno, ya que el caso está aquí, yo lo voy a decidir. Esa es una sanción para un litigante que ejerce los recursos de una manera festinada. Exacto. Y también sirve para moralizar el proceso, o sea, porque claro, una parte que dice recurrir por recurrir me puede traer consecuencias. Sí. Entonces, ese fue el espíritu. A esa comisión llega después José Alberto Cruzeta. He sabido que José Alberto Cruzeta tiene otros criterios. José Alberto Cruzeta no simpatiza con el Código de Procedimiento Civil francés, no simpatiza con el derecho francés. Él quisiera un procedimiento oral, cosas muy avanzadas, vamos a decir. Entonces, indudablemente que en un momento trató de influir, pero el temperamento de doña Margarita primó. Sí, tenemos la necesidad de hacer una pausa y vamos a continuar en un próximo segmento para que comencemos a ver cuáles son las diferencias fundamentales que hay entre ambos proyectos.